La Cultural. El 9 de febrero, agentes policiales ametrallan una manifestación de estudiantes que exigía, frente al Palacio Nacional, presupuesto para la Universidad del Estado, salida de las tropas yanquis. En la acción pierden la vida los jóvenes Antonio Santos Méndez, Luis Jiménez Mella, Miguel Tolentino y Amelia Ricard Calventi, resultando con heridas más de 40 manifestantes. A propósito de cumplirse ahora 50 años de ese ametrallamiento que, bueno, este prodigio que es, digamos, el video o la cinematografía, pues todos podemos ver cómo aconteció. Pues están ya, como espero, repito, sea una costumbre, cada 8 o 7 de febrero, los miembros distinguidos de este comité permanente de conmemoración del 9 de febrero. Se trata de Marino Santana, de Gabriel Serrano y de Fidel Soto, que entre otros muchos jóvenes pues estuvieron presentes aquel 9 de febrero del año 1966, siendo presidente provisional de la República, don Héctor García Godoy, y quienes pues con un verdadero apostolado y en representación de muchos más, han mantenido vivo este recuerdo con el compromiso de luchar porque acontecimientos, crímenes, como el cometido en aquella mañana del 9 de febrero del 66, no vuelvan a ocurrir en nuestra historia. A ellos, pues, nuestra más cordial y afectuosa bienvenida a este espacio. Bienvenidos, muchas gracias. Salud. Gracias a ustedes. ¿De qué se trata en esta ocasión? ¿Qué tiene de especial? La conmemoración. Luego de 5 décadas de perseverante latir, de solidaridad y de recordación. El objetivo es, como todos los años, recordar, porque es fundamental mantener la memoria. Pero antes de entrar en ese detalle, quiero saludarte, felicitarte por los años que nos conocemos, sí, y por las militancias juntas que hemos tenido. A Yamela, cuya madre la conocimos, la tratamos. Sí. Y además, expresarmente ella por esa hermosa voz que tiene como locutora y como persona identificada. Oye, pero no pierden la oportunidad, ¿eh? Para nosotros un gran honor. Pues, como les decía, el 9 de febrero es un acontecimiento trascendental porque tiene varias vertientes. Una de ellas es que por primera vez concurren de manera pública, sobre todo después de los acontecimientos de la Guerra de Abril, por primera vez se unen fuera de una institución como la Universidad Autónoma, jóvenes universitarios, estudiantes de secundaria y de intermedia, en una manifestación pública, pacífica, cuyo objetivo era primero que se reconociera las autoridades nuevas del Consejo Universitario. Estas autoridades representaban todos los ideales democráticos por lo que había luchado el pueblo dominicano, porque ellos concentraban en sí, en ese consejo, lo que era la reforma educacional, lo que era la profundización de una enseñanza democrática y popular, que era lo que pedíamos en esa época. Y segundo, se pedía la desocupación del país por las tropas norteamericanas, que groseramente intervinieron en el país e impidieron el triunfo de una
revolución democrática presidida por don Juan Bosch. Al cercenar esa democracia, el país se encontró sumido en la oscuridad. Y antes del 9 de febrero, asesinaron a un jovencito estudiante frente al palacio, por la espalda. Él se llamaba Pedro Tirado Carcaño. Y en el mismo mes, en el mismo año del 66, fue asesinado en Juan Pablo Duarte el dirigente de nuestra organización, Ismael Aníbal Perdomo Medrano Mayelín. Ese día concurrimos los estudiantes, los jovencitos, de todos los liceos y de la universidad, en una manifestación eminentemente pacífica. El momento en que se lanzaban los eslogans, que había risa porque era una fiesta de la democracia. En ese momento, sin esperar, traidoramente, miembros de la Policía Nacional dispararon sus ametralladoras, que por cierto, eran ametralladoras de rápida tirada en las balas. Eran ametralladoras Cristóbal, era un arma muy rápida, y eso trajo como consecuencias más de 50 heridos, y los compañeros Amelia Rical, que murió un mes después. Y varios en sillas de ruedas. La herida de la compañera Brunilda. Una de ellas, Brunilda, Tony, que sí. el viernes puso en circulación su libro autobiográfico, Correcto, donde cuenta este hecho. Sí. Y Sí, Tony Brunilda Pérez, Morales. Y Tony Pérez. que son los símbolos de la parapléjico de una desgracia como esa. Entonces nosotros conmemoramos siempre eso, porque lo que tenemos que tratar de que ese odio que ha sembrado los sectores dominantes, que sembró el imperialismo norteamericano y la oligarquía dominicana en las Fuerzas Armadas para que ellos torturen y asesinen y maten jóvenes solamente porque no están de acuerdo con sus ideas, para que eso cese. Sabemos que no va a cesar, pero tenemos que hacer llegar a la población de que ese odio, y ellos mismos, los que participaron en esos hechos hoy, y sus hijos se den cuenta de que no se debe repetir una acción como esa. Yo termino ahí y le cedo la palabra a los compañeros. El objetivo naturalmente es convocar, ¿verdad?, a todo el mundo mañana a las actividades que realizan siempre ustedes. Ahora, hay un elemento que yo quisiera resaltar en todo esto. Primero porque hay confusión, no sé por qué, pero hay confusión. Siempre se le ha atribuido responsabilidad sobre este hecho al doctor Joaquín Balaguer. Mucha gente repite eso y a fuerza de repetirse una mentira, bueno, pues se hace verdad. Gobierno provisional de García Era Godoy. el gobierno provisional. ¿Qué pone esto además en particular? Que no estaba ni en el ánimo de don Héctor García Godoy, que era un civilista, ni en el ánimo del ministro que recibió a la comisión. Hay que decir que había una comisión de representantes de la federación y de las propias organizaciones secundarias y demás, y que ahí está la muestra, fueron retratados en las escalinatas del palacio, entraron al palacio, estaban en conversaciones, y es decir, que por encima de la actitud de los gobernantes, digamos entonces, personas a las que no se le atribuye ninguna maldad con respecto al hecho o ninguna responsabilidad directa con respecto al hecho. Hubo quienes actuaron al margen de la voluntad política encarnada en el presidente provisional y que además tampoco, entre comillas, actuaron atendiendo al mandato de la Fuerza Interamericana de Paz, que todavía tenía aquí control y que había actuado sospechosamente en lo que tiene que ver con el tema del asalto al Hotel Matún también. Exactamente. ¿De acuerdo? Es decir, que también ese ingrediente es bueno que de alguna manera ustedes lo diluciden y lo expliquemos, porque ni se trata de echarle la culpa a quienes no la tenían, ni establecer responsabilidades simplemente en el presidente o en los ministros del presidente García Godoy, pero sí en la necesidad entonces de que históricamente se aclare quién demonios produce una orden tan siniestra
ante una situación que en ningún caso ameritaba ni justificaba el ametrallamiento. Gabriel. Sí, mira, primero, el movimiento nuestro en ningún momento ha señalado a Joaquín Balaguer como mentor de ese asunto. Claro. Porque Joaquín Balaguer en ese momento no tenía ninguna participación en orden primario. Pero hay una serie de cosas que son ciertas, que deben salir a la luz, como perfectamente tú señalas. El día del ametrallamiento, el presidente sabía que la comisión iba para allá. Y ese día el presidente no estuvo en el Palacio Nacional. Sin embargo, sí estuvieron en el Palacio Nacional los miembros de la Fuerza Armada de ese momento. Estuvieron ahí y observaron el ametrallamiento. Porque todos saben, se sabe que en el aspecto militar, un ametrallamiento de esa naturaleza no se da de que porque a uno se le salió un tiro. Eso indudablemente que fue con orden precisa. Pero todo eso se debe a la misma coyuntura del momento. Ustedes saben que había un gobierno provisional, que había un sector que se negó. Digo, en los acuerdos de la Revolución de Abril, uno de los acuerdos fue que los militares, las cabezas de ambos grupos salieran al exterior. Los nuestros salieron, se fueron los nuestros, el bando constitucionalista. Sin embargo, el bando contrario se negaba a irse y quería establecer una crisis aquí que obligara a los militares, a la fuerza militar, mantenerlo a ellos. Ese sector no estuvo de acuerdo nunca con los pactos que se hicieron y mantuvo una crisis, no solamente la crisis del ametrallamiento, sino como tú perfectamente señalas, lo de Santiago. Pero todo eso no al margen, no solamente de los militares, sino que ese ametrallamiento contra nosotros, como el ametrallamiento, como el intento de asesinar a Camaño en Santiago, tuvo que ver con el conjunto de sectores, tuvo que ver con la oligarquía dominicana, tuvo que ver con un sector de la iglesia que se mantuvo permanentemente, que fue que organizó el golpe de Estado contra Juan Bosch, que fue que ocasionó toda esta desgracia posterior, y precisamente también tuvo que ver la Fuerza Interamericana. De manera que eso fue un conjunto de grupos que estaban participando con la intención de provocar una crisis que le permitieran a ellos asumir el control del Estado, que no lo lograron en el 65. De manera que es una puntuación necesaria, ¿verdad? Que deja claro, primero, que Balaguer no tuvo que ver con eso y que los culpables de eso son los mismos culpables, como decía Fidel al comienzo, son los mismos culpables de los malvados de este momento que no han mantenido cometer el país. Sí, siguiendo lo que está diciendo Gabriel, y las investigaciones que se han dado, porque hay que dejar ya para la historia, la realidad histórica, la contradicción una misma que existían en las mismas Fuerzas Armadas, que Hale Helman lo escribe en un libro sobre el resultado del Matún. En el Matún estaban dirigidos por el oficial brasileño y le dieron el tiempo a ver si podían eliminar a la jefatura de Estado Mayor del Ejército Constitucionalista, que estaba ese 19 de diciembre en Santiago, rindiéndole homenaje al comandante en jefe general Fernández Domínguez, que cayó en el Palacio un 19 de mayo del 65. Eso venía ya programado. Al no dársele eso, el hecho mismo de la contradicción entre los mismos sectores de las Fuerzas Armadas, que fue una masacre. Éramos adolescentes. Tu hermana, que estaba en el primero G conmigo, en el Salomé Ureña, más el afecto familiar de nosotros, fue un golpe demasiado duro a nosotros, y a mí fundamentalmente en el Liceo Salomé Ureña. Y Brunilda Amaral también del Salomé Ureña, donde esas jovencitas eran jugando. Es decir, no hubo enfrentamiento de adolescentes tirándole a la policía. Fue una masacre que, como decimos nosotros, que no se repita. Pero los hechos históricos, los pueblos, hay que mantenerlo en acto. Y ahora en este 50 aniversario, 50 años, parece que fue ayer. Pero escúchame, Marino, hacen 50 años. Ninguno de nosotros al día de hoy tiene 70 años.
Si alguno de nosotros en este momento tuviese 70 años, estamos hablando que en ese momento tenía 20 años y ninguno teníamos 20 años. De Amelia manera tenía que, 14 claro, años. de manera que eran, fue una criminalidad, fue una criminalidad tremenda Un acto contra que yo no muchachitos entiendo, de 12, 13, 14 y 16 años. 50 años contra niños, 50 años, todos éramos jovencitos, niños de 12, 13, 17 años. Eso te da la magnitud del crimen. Sí. Bajo la consigna de que no se repita, ¿verdad, María? Y si hay algo que agradecer a ustedes, ¿no? Es el haber mantenido vivo este hecho histórico. Y hay que mencionar al poeta Tony Raful, que es fundador también de este movimiento 9 de febrero, que también escribió un poema bellísimo a Amelia Ricard Calventi. Salúdenlo de parte de todos. Sí, muchas gracias. Este comité permanente. Y Mateo Morrison, que también. Mateo Morrison, este que comité también permanente ha tiene algo escrito. especial, Gustavo. Fíjate. En este comité permanente prevalece fundamentalmente la unidad de hace 50 años. Sí. Históricamente, los grupos progresistas han hecho muchísimas banderas diferentes. Aquí estamos agrupados todos los compañeros de esa generación, pero que no tengan deuda de sangre con el pueblo. En nuestro grupo homogénico, PRD, PLD, de izquierda, de todos los frentes. Religioso. Color. Sí, social cristiano, el mismo grupo. Entonces esa es la grandeza de este comité 9 de febrero, de dejar la memoria histórica y mantener en alto la dignidad, los principios y la moral de nuestra generación, en un país que tenemos que reestructurar muchísimas cosas, que por eso no fue que luchamos. Era Marino, Fidel y Gabriel. Hay quienes señalan como un dato histórico importante la destitución del señor Despradel Brache, quien había sido o era hasta la sazón, hasta la sazón, el jefe de la policía. jefe de la policía. Lo que todo sugiere a partir de esa destitución, que el ametrallamiento se convierte de alguna manera en una forma de echarle una vaina al entonces presidente de la República, presidente provisional. Sí. Y enrarecer, naturalmente, a partir de ese interés que muy bien Gabriel señaló de crear una serie de circunstancias que le permitieran a ellos retomar el control de los aparatos represivos del Estado y de las instancias militares. ¿Por qué insisto en esto? Porque después de 50 años, es lógico que levantemos la consigna de que no se repita. Y es lógico que incluso el odio que pudo haberse anidado en nuestras almas a propósito de este asesinato vil de jóvenes, de niños, pues ya no exista. Ahora, lo que no puede existir es que no seamos capaces, forensemente hablando, de establecer las responsabilidades y las culpas. Claro, porque ni todos los guardias, ni todos los policías, ni todos los políticos. Entonces, habían políticos y guardias y policías que la historia tiene que finalmente señalar. Hay países en donde se han creado, para bien o para Como mal, Argentina. como en Argentina o en Las España, abuelas de la Plaza de Mayo. para encontrar la verdad histórica, porque no es posible que un ametrallamiento de este tipo no tenga responsables identificados 50 años después. Por eso insisto un poco en las condicionantes, porque es que este es un crimen fácil incluso de establecer responsabilidades y culpas. Ya sea para que los tataranietos de quienes sean tengan que enterarse de que hay cosas que no se deben repetir y que tenemos responsabilidad en los acontecimientos históricos. No sé cómo ustedes piensan. Sí, yo lo veo desde ese mismo punto de vista, Gustavo. Pues nosotros tenemos 50 años y doña Gladys, la mamá de Amelia, tiene 50 años. Y no puede ser. No tenemos odio, nosotros no tenemos odio. Pero el que comete hechos históricos y criminales así,
no puede andar en la calle y estar sentado sin tener el juicio de la justicia o el juicio moral. En Argentina hace poco ahora. En Argentina. Entonces aquí... A Videla. Exactamente. Con Entonces, casi 100 años preso. 100 años. aquí ha pasado, desgraciadamente, a raíz de la muerte de Trujillo y antes de la muerte de Trujillo, criminales que hasta se le brindan como si han sido mártires, con honores militares. Eso no puede ser justo. No podemos tener un país donde la víctima no haya una defensa a las víctimas que han cometido todos estos genocidas, habido y por haber, desde el comienzo de Trujillo hasta la masacre del 9 de febrero, que fue una masacre. Mañana se cumplen 50 años. Nosotros mañana tenemos una serie de actividades que comienzan con un acto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En huelga. Sí. Está en huelga la Universidad Autónoma claro. de Santo Domingo. Sí, pero la actividad junto con el rector, no hay problema con eso. No hay problema. Pusimos también el libro de Brunil. No, pero ahí no hay huelga. Ahí no hay Tampoco. huelga ya. Para Fidel, explique eso, porque ahí no hay huelga. ¿No hay huelga? Sí. Eso no se puede denominar como una huelga. Como huelga, estamos de acuerdo con eso. Hay muchos profesores que no están de acuerdo. Que no están de Y acuerdo. han impartido docencia. Pero que yo quería referirme a esa parte que tocaste, que es muy importante, porque resulta que el problema es que aquí en la República Dominicana nunca se ha hecho justicia con nada, ni con robo, ni con asesinato. Nunca se ha hecho justicia. ¿Por qué? Porque aquí nunca se ha dado la oportunidad de que desde arriba, desde que las instancias de poder, se condene a los asesinos. García Godoy no tenía control sobre las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas las controlaban los norteamericanos. Y eso que ellos hicieron, ya lo habían hecho antes en todos los procesos de la guerra. Hoy no fusilaron al padre Arturo. Sí. No fusilaron preso en el Radio Patrulla a más de 20 presos que estaban, la ametrallaron en una cárcel. No mataron a Yolanda Guzmán y al periodista Luis Reyes Acosta. Y después de la revolución, después que se firmó el acta de la paz, el acta institucional, no se organizó un comando que asesinaba todos los días constitucionalistas y lo lanzaban en el antiguo aeropuerto. Y luego en los 12 años no se mataron 5 jóvenes que se regaron los cadáveres. Nunca se ha hecho justicia de nada. Ahora, el pueblo dominicano, nosotros sabemos quiénes son los responsables, porque ahí están. Hoy Minuno dijo que lo que pasó con Manolo Tavares. Y esa gente que fusilaron a los guerrilleros del 63, esos militares. Entonces nosotros lo que queremos es dar una señal a esos militares asesinos, a sus hijos, como decía vos, la condena moral del pueblo dominicano, que le caiga, que sepan que el pueblo sabe eso. Y nosotros tenemos que detener ese odio que ellos han sembrado contra ideas. No es que una persona ha puesto una bomba, un terrorista ha puesto una bomba, es que una persona ha tomado una idea y la ha levantado, democracia, libertad, eso es lo que se ha levantado. Pero ellos, como tienen sus intereses, no quieren que eso se sepa y que eso se difunda. Después de la UAS, ¿para dónde vamos? Sí, después de la UAS vamos al acto que permanentemente hacemos frente al Palacio de la Presidencia, donde hubo el ametrallamiento. Tengo el temor de que se malutilice lo que siempre hemos hecho todos juntos al margen de cuestiones políticas. Temo que irrespetuosamente, faltándole respeto a ustedes y a nuestros mártires, haya quienes pretendan igualar las condiciones de la OISOE. Lo advierto porque está advertido el país de que hay personas interesadas en dañar esta conmemoración que mañana va a ocurrir, como ha ocurrido siempre. Y espero que ustedes sean capaces de representarnos a todos y evitar que estas personas, que ya lo han dicho públicamente, tomen control de la actividad de mañana frente al Palacio Nacional. Mire, nosotros hemos tomado la medida de lugar y nos hemos acercado a esos viejos amigos para decirle el carácter de este evento, que no tiene nada que ver con el evento de ellos. Les señalamos que nos permitan efectuar nuestra actividad y les señalamos que ese evento no queremos
que nadie, absolutamente nadie malogre el carácter de él mismo. En tal sentido se han hecho esfuerzos, se han hecho contactos con ellos. Y desde aquí nosotros señalamos que el que intente denaturalizar ese evento es un vulgar criminal. El que intente denaturalizar ese evento es un traidor. El que intente denaturalizar ese evento es un cobarde. Es un cobarde. Y que ellos saben que nosotros, los hombres y mujeres del 9 de febrero, en los momentos que teníamos que asumir una actitud con responsabilidad, la asumimos. Por Y tanto, después de ahí al cementerio. Sí, después de ahí entonces, después de ese evento, que se va a develar una tarja, entonces vamos a caminar al cementerio. A la tumba de Amelia Ricardo. A la tumba de Amelia, exacto, Sí, como cada año. Como cada año. Ajá. Permítanme agradecer al Comité Permanente 9 de febrero. Primero, el que ustedes estén aquí. Gracias. A través de don Juan Vargas, con quien me encontré. Tuve el honor de conducir el evento del libro de Brunilda Marano Oviedo, Ni mártir ni heroína, una mujer decidida, con la participación de Delta Soto, Lidia Ariza, y fue un acto muy hermoso. Quiero agradecer al Comité 9 de febrero que me diera la oportunidad de conducir ese evento. Me sentí verdaderamente honrada por ello. Hay algo importante antes de irnos. Hay una ley aprobada el 9 de febrero, está decretado como el Día de la Solidaridad Estudiantil por ley, donde mañana irán muchas personalidades a ese evento, inclusive el rector de la universidad y un grupo de personalidades. No queremos que ningún oportunista pueda, un hecho histórico, pueda mezclar una cosa con la otra, como bien decía Gabriel. Eso sería un oportunismo. Vamos a evitarlo. Como siempre, bueno, Ya lo dijeron. Todo el mundo invitado a participar como pueda en la actividad del 9 de febrero. Le extendemos la invitación a aquellos que siempre nos han acompañado, pero también le extendemos la invitación a los que están interesados en asistir a ese acto. Le garantizamos que el acto se va a desarrollar con orden, con el debido orden de, la garantía de por parte paso. nuestra. Ya De parte mañana nuestra. estaremos, Yanela, Parte si no en nuestra. otra cita cultural, Así frente al Palacio Vamos para Nacional. allá, claro que sí. Como cada 9 de febrero. Gracias. Un gran honor haberlo recibido, El honor, estimados amigos. el honor es nuestro. Gracias a ustedes. Y mañana nos encontramos en otra cita cultural, ¿verdad, don Guillermo? Así será. Buen día.